En Canal E. Vamos a hablar con el economista y analista financiero Salvador Vitelli. Salvador, nos va a hablar sobre la posibilidad de implantar un nuevo dólar especial para un sector del agro. ¿Se está pensando realmente en eso? Se había asegurado que no iba a haber más de esas iniciativas e incluso creo que estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en la presentación quedaba un poco planteada la pregunta. Allí lo que se está analizando y ya dentro del paquete de medidas anunciado por el ministro es la posibilidad de que un 25% de las divisas que se exportan se las quede, así se llame, la empresa exportadora. ¿Qué quiere decir esto? De que un 25% de esas divisas quedarían de libre disponibilidad, lo cual se toma de manera implícita de que esas divisas se liquidan al contado con liquidación. Por eso, entre esa conjugación del 75% al oficial más el 25% al contado con liquidación, da un tipo de cambio implícito de 450, que esto no es tan así en realidad, y sobre todo creó mucha confusión y mucha distorsión los dichos de ayer del secretario de Agricultura, donde en realidad dijo de que ese 25% no iba a ser para comprar soja local, sino que iba a ser para importar soja, lo cual genera un ruido tremendo y despierta la incógnita de entonces qué beneficio esto trae a los productores si en realidad importar soja supone más bien un perjuicio. Así que por ahora estamos un poco en veremos, como se dice, ya que no tenemos definiciones. ¿Qué te parece como mecanismo técnico-económico? Parece un mecanismo muy extraño, medio como una alquimia, o se ha usado en alguna otra oportunidad. No, sin dudas, a mí la verdad me recuerda bastante al primer dólar soja, que quedó para el olvido, donde se daba un 30% de disponibilidad para que, por ejemplo, se venda en el solidario o lo que quieras, o bien ese otro 70% se liquidaba al oficial. Fue un esquema bastante engorroso, con muchas complicaciones y que fue un rotundo fracaso. Y esto trae un leve recuerdo, es distinto, pero trae un leve recuerdo de esto y la verdad que sí, ya teniendo la experiencia previa exitosa del dólar soja de septiembre, diciembre y abril, mayo anterior, me parece, llamémosle un error, complicar un poco las cosas de esta manera para generar mayores liquidaciones. Me parece que deberían haber optado por otro tipo de cambio si quisiesen un tipo de cambio fijo donde las reglas del juego sean más claras que esto, que en definitiva no sabemos a qué tipo de cambio refiere. Salvador, ¿no había pedido al Fondo Monetario Internacional que se terminara con este tipo de instrumentos? La verdad que sí. El fondo justamente lo que no quiere son estos desdoblamientos implícitos, lo que busca es la unificación cambiaria, pero bueno, en términos si hablamos del fondo, por ejemplo, la meta fiscal daba para que nosotros como gobierno tengamos 120.000 millones de pesos de déficit en el bimestre de agosto y septiembre, y las medidas del paquete fiscal que se acaba de enviar es un déficit de aproximadamente 800.000 millones de pesos. Entonces, no estamos actuando ya hace rato en línea con lo que pide el fondo. No me genera otra sorpresa, sinceramente. Salvador, que si se llega a instrumentar, a completar, a armar un instrumento de este tipo, ¿qué nivel de aceptación crees que va a tener? Un poco lo contaste al principio, pero abundemos un poco más sobre eso. Me parece que es un mecanismo engorroso que cómo va a terminar impactando en el mercado. Esto es una suposición y viendo un poco lo que está pasando, me parece que va a haber una mejora en pesos de la soja local, que ahora la idea estaba en unos 140.000 pesos por tonelada. Esto supone una mejora de algo así de un 8% comparado contra los precios anteriores. Ahora, ¿qué nivel de aceptación puede llegar a tener esto? Eso ya es otra cuestión, porque no veo demasiada intención en liquidar, sobre todo teniendo en cuenta que la brecha que tenemos es abismal, los dólares se encuentran lanzados, es cada vez más complicado acceder a divisas y la principal preocupación del productor es: ¿por qué voy a salir de un activo dolarizado como es la soja para irme a la otra posibilidad de dólar con una brecha del 120%? Para eso, con esta incertidumbre, me quedo en soja y vemos qué pasa el nuevo gobierno. Entonces, me parece que hay bastantes interrogantes allí como para pensar que esto puede llegar a tener una fuerte aceptación. Eso, me quedo a esperar un nuevo gobierno. Es un punto interesante. ¿Cuánto tiempo de acopio puede tener la soja? ¿Por cuánto tiempo se la puede tener en los silos bolsa en muchos casos? No, en definitiva, la soja que ya quedó en silo bolsa, salvo por cuestiones muy puntuales de calidad, ya tranquilamente podría estar
está empezando a pensar para el próximo gobierno. No es lo óptimo, pero generalmente esos plazos están contemplados y además es la soja que ya quedó embolsada, ya quedó allí, o bien está en silos o en silobolsas, entonces no necesariamente se quiere traccionar ahora esa soja y además que teniendo en cuenta los niveles productivos, en los ritmos de comercialización no estamos tan atrás. Entonces es una soja que, salvo alguna necesidad de alquileres o demás, no hay alguna urgencia de venderla, por ende, bueno, esta incertidumbre, esta intriga que tenemos, juega en contra en las liquidaciones para el gobierno. Salvador, déjame que te saque un momentito de este tema porque sigue siendo impactante el nivel de rebelión que ha tenido en distintas gobernaciones, incluso algunas de color propio, cercano a Sergio Massa, el hecho de el pago de esta suma fija. Muchos se han negado, es todo un dato político y de impacto económico. Contanos un poco cómo lo estás viendo. Sí, sin dudas que es un dato político muy interesante y a mirar entre líneas lo que está sucediendo, sobre todo con las provincias, que muchas, incluso del mismo color político, llamémosle, se están negando a hacer el pago del bono dado. Así que es el dato, yo creo, más contundente de los últimos días de cómo el gobierno está perdiendo a sus fieles, cómo el gobierno está perdiendo credibilidad y apoyo político, lo cual puede ser motivo de preocupación para la gestión actual, teniendo en cuenta que a medida que pasa el tiempo, cada vez falta menos para las generales, el deterioro económico le juega en contra y al mismo tiempo una rebelión de las provincias, eso es un combo interesante donde puede llegar a perder bastantes votos. Así que no descarto, la verdad, ver algún cimbronazo en términos políticos de esta gestión, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con las provincias hoy. Salvador, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan Un buenas saludo tardes. muy cordial. Salvador Vitelli, economista y analista financiero. Tenemos más información y se la contamos enseguida.